Masejet Nazir Daf Lamed Bet Amud Alef 32a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Mishen Adar ben Nazir ben Ishale Jajam Azaro, Moné Misha'a Shenadar. Una persona que recibió ser Nazir, por ejemplo, por 30 días, ¿sí? Y de inmediato apenas empezó a ser Nazir, tomó vino por 10 días, por ejemplo, ¿sí? Después fue un Jajam, por favor, ¿me anulas mi promesa? Dice, no te la puedo anular. Por diferentes circunstancias no se la puedo anular. Usted tiene que hacer ahorita su lapso de Nezirut. ¿Pero qué pasó? 10 días ya tomó vino. La pregunta, esos 10 días, ¿tumban esos 10 días que tomó vino? ¿Tumban esos 10 días y tiene que contar 30 días más o no? Dice la Mishnah, no es necesario. El hecho que tomó vino obviamente es una prohibición, recibe malkut, todo lo que tú quieras, pero no tumba los días que contó y por lo tanto, si ya pasaron 10 días, aunque tomó vino, ¿le faltan cuántos días más? 20 nada más. Sigue diciendo la Mishnah, Nishale Jajam Beitiro, Haitalo Behema Mufreshet Tetze Betire Baeder, Haitalo Behema Mufreshet Tetze Betire Baeder. Sí, fue donde el Jajam sí le anuló la promesa, y previamente a que fue donde el Jajam ya había separado unos animales para sus korbanot que tiene que traer al final del Nazir, y el Jajam se lo anuló después, los animales quedan ¿qué? Quedan no kadosh, quedan julín y pueden salir a volver a la normalidad que estaban antes. Aunque él los consagró, el hecho que fue donde el Jajam y retroactivamente le anuló la promesa, decimos que ¿qué? De que el Ekdesh que hizo fue un Ekdesh de manera equivocada. Y por lo tanto, un Ekdesh de manera equivocada no sirve. A raíz de esta halajá, le pregunta Betilel a Bet Shammai. Si se recuerdan, nosotros mencionamos en la clase anterior en la Mishnah una discusión entre Betilel y Bet Shammai si Ekdesh Betaut es Ekdesh o no es Ekdesh. Según Bet Shammai, Ekdesh Betaut, una persona que hace un Ekdesh de manera equivocada, recae el Ekdesh. Y según Betilel, no recae el Ekdesh. Viene Betilel y le pregunta a esta Mishnah a Bet Shammai. Ambru Betilel Bet Shammai ve'ate modim beze sheu Ekdesh betaut, shetetze Betilel baeder. Le pregunta a Betilel a Bet Shammai un segundo. Aparentemente la razón aquí es que, no la razón, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ekdesh betaut. La persona consagró unos animales, después fue donde un Jajam, y el Jajam le anuló la promesa, entonces todo el Ekdesh que hizo, ¿qué es? Un Ekdesh de manera equivocada. Y nos dice la Mishnah que por lo tanto salen para Julín, o sea que no son Ekdesh. Le pregunta a Bet Shammai Betilel, no me cuadra. Tú me dijiste que Ekdesh Betaut sí es Ekdesh. Si tengo una pregunta de esta Mishnah, Betilel dice, tengo una pregunta de esta Mishnah en contra de ti, Bet Shammai. Viene Bet Shammai y le responde, puede ser que tienes una buena prueba, pero yo te voy a traer una prueba a favor mío también. Amrula en Bet Shammai, y te modim que bemisheta ave karale chi asiri vela asiri chi vela hadasar asiri sheu mekudash. Si hay una halajá que se llama Maaser Behemá. ¿Qué es Maaser Behemá? El diezmo del animal. ¿Cómo se saca el diezmo del animal? Uno agarra una varita más o menos, ¿sí? Una varita, un palito. Y tiene que sacar un diezmo del animal. Entonces se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El décimo, que es el diezmo de los animales, cuando le da con el palito y cuenta 10, se hace kadosh y se convierte en Maaser Behemá. Se separa y se convierte en Maaser Behemá. Ahorita, ¿qué pasa? Hay una halajá que dice la siguiente. ¿Qué pasa si la persona de manera equivocadamente al noveno animal lo llamó décimo? Después al décimo, por la equivocación previa que tuvo, lo llamó noveno. Y al onceavo, porque al décimo le llamó noveno, al onceavo lo llamó ¿qué? Décimo. Dice, ¿cuál es la halajá? En este caso los tres son kedoshim. Los tres son sagrados. Pero no vamos a enfocar nosotros en el noveno y en el 11. El noveno y el 11, ¿qué la persona llamó? Décimo. Y en verdad era noveno y onceavo. Y aún así recae la Kedushá, recae la consagración. Significa que Ekdesh Betaut, un Ekdesh de manera equivocada, sí, se equivocó la persona, pero recae. Dice Bechman, aquí tengo una prueba, a favor mío, que Ekdesh Betaut sí recae. Le responde Betilel, Ambrula en Betilel, no hay prueba de ahí, dice Betilel. ¿Por qué? Hashevet Kicho, Umay Lutav Iniejet Hashevet al Shemini al Shne Masar Shema Asaklum, El Akatuv Kidesh Asiri, Hu Kidesh Tachi, Betahadasar. Le dice Betilel, a Bet Shammai, no hay prueba de ahí. Porque ¿acaso el hecho que te equivocaste y le diste con el palo es lo que consagró, aunque te equivocaste? No es por eso, porque si hubiese sido así, que Ekdesh Betaut es un Ekdesh, pues esta halajá también debería aplicar en el octavo y en el doceavo. Que si por equivocación lo mencionaste al octavo y doceavo décimo, Asiri, debería ser que también el octavo y también el doceavo que es Kadosh. Pero la halajá es que eso nada más aplica ¿para qué? Para el noveno y para el onceavo. Significa que es una gezerata que tuvo el toque técnico local y no es una regla general que Ekdesh Betaut es Ekdesh, porque nuevamente repito, si hubiese sido esa la regla, se debería ser que también el octavo y el doceavo, si lo llamaste así, si lo llamaste décimo, son Kadosh, y en ese caso no es así. Entonces se le dice, Betel, no me preguntes de ahí porque ahí es una regla, una gezerata que tuvo especial y no es algo general y por lo tanto no hay pregunta de ahí para mí. Y por lo tanto, de la misma manera, básicamente le dice Betil, de la misma manera que el décimo
es Kadosh, el 10º es Kadosh, aunque lo llamaste noveno, pues también la Gezerat HaKatuno dice que el noveno y el 11º es Kadosh, aunque lo llamaste 10º. Pero no es por tu regla que Ekdesh Betaut es Ekdesh, porque si no, repito, tendría que ser que también el 8º y el 12º deberían ser Kadosh, y no es así. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Mani matnitin, lo Rabbi Yossi velo Rabbanan. De Tanya Mishen Adar ve'avar al neziruto, en niskakim lo ela imken mone bahem isur, kayamim shenag bahem heter. Rabbi Yossi Omer, dayo sheloshim yom. Dice la Gemara, nuestra Mishnah, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah al principio? No es ni Rabbi Yossi, ni Rabbanan, ni Jajamim, que vamos a mencionar ahorita en la Baraita. ¿Qué dice la Baraita? La Baraita dice lo siguiente, ¿qué pasa? Una persona que recibió Nezirut para más de 30 días. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de una vez. La persona recibió Nezirut para 100 días. ¿Sí? 100 días. Y la persona, los primeros 60 días, parte de Nezirut, los primeros 60 días, transgredió la prohibición de un Nazir y estuvo tomando vino. ¿Sí? En este caso, no le permitimos, para que él pueda anular su promesa o traer los korbanot al final de su proceso, no le permitimos hasta que cuente nuevamente los días, que cuente nuevamente los días de Nazir, de la misma manera que contó los días que hizo el permiso de vino. O sea, según esta opinión, así dice Jajamim, según esta opinión, tiene que contar si recibió 100 días de Nezirut y tomó 60 días vino, pues esos 60 días no se cuentan, tiene que contar 40 más 60 más que transgredió. O sea, ¿total de cuánto? 160 días. Así es esta opinión. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, mira, no es tanto que tiene que contar, lo máximo que tiene que reponer son 30 días. Entonces, según Rabbi Yossi, una persona que si recibió Nezirut 100 días, tomó vino 60 días, entonces tiene que hacer ¿cuánto? Los 40 días que les queda más 30. Más 30 según esta segunda opinión de Rabbi Yossi. Pero de todas maneras, seguro no es como nuestra Mishnah. Y Rabbanan, Kasha Nezirut Muetet Merubá. Kasha Nezirut Merubá. Y Rabbi Yossi, Kasha Nezirut Muetet. O sea, nuestra Mishnah aparentemente, ¿qué nos dijo? Que la persona que tomó vino, aunque tomó vino, los días esos se cuenta como Nezirut. Y aparentemente nuestra Mishnah está hablando ya sea una persona que recibió Nezirut por 30 días, nada más, o por 100 días. La Mishnah no hizo diferencia. Entonces dice la Gemara, si es Jajamim, pues tenemos un problema. Si es Jajamim, que es la primera opinión que mencionamos en la Baraita, pues tenemos una pregunta de los dos casos, ya sea en el lapso de 30 días o en el lapso de 100 días, porque Jajamim dice que nunca se cuentan esos días de tomar vino y tiene que hacerlos adicionales, y nuestra Mishnah vemos que sí se cuentan. Y si es Rabbi Yossi, por lo menos va a ser pregunta con el lapso corto. Con el lapso corto va a ser pregunta. O sea, que aquí, que en el caso del lapso corto, en nuestra Mishnah dice que nuestra Mishnah está hablando, por lo menos en el caso del lapso corto de 30 días, ¿sí? Y según esto Rabbi Yossi dice que tiene que hacer 30 días nuevamente adicionales, porque siempre Rabbi Yossi dice que mínimo 30 días, y nuestra Mishnah dice que esos 30 días se cuenta como parte. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no es ni como Rabbi Yossi, ni como Jajamim. Sin embargo, la Gemara responde y dice, no, puede ser que sí, Baitema Rabbi Yossi, Baitema Rabbanan. Y Baitema Rabbi Yossi, Kan Benezirut Merubá, Kan Benezirut Muetet, Baitema Rabbanan, lo tema Misha Shenazar, el ema que Misha Shenazar. Dice la Gemara, puedo explicar que nuestra Mishnah es Rabbi Yossi y puedo explicar que nuestra Mishnah es Jajamim. ¿Por qué? Puedo explicar que nuestra Mishnah es Rabbi Yossi y puedo explicar de la manera siguiente. Nuestra Mishnah está hablando cuando una persona recibió Nezirut para más de 30 días. ¿Sí? Un lapso, por ejemplo, de 100 días. ¿Y cuál es el caso? ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Cuando la persona, por ejemplo, recibió para 60 días y ya tomó vino, ¿cuánto? Por ejemplo, el caso que dijimos antes, 60 días. ¿Y cuánto le queda? 40 días. Rabbi Yossi también está de acuerdo en este caso, que cuánto es necesario hacer 30 días, siempre hay que reponer 30 días. También nuestra Mishnah está de acuerdo que con 30 días va a ser más que suficiente. Porque nuestra Mishnah dice que los 100 se cuentan también los que tomó vino. Bueno, ¿y cuándo va a acabar el Nezirut? Entonces, en este caso, según nuestra Mishnah, cuando acabe los 100. Y según Rabbi Yossi, cuando acabe los 100. Entonces, pues, puede ser que nuestra Mishnah Rabbi Yossi está hablando en un caso así. O puede ser que nuestra Mishnah es Jajamim. Y vamos a explicar que nuestra Mishnah, cuando dice que se cuentan desde que hizo el Nezirut, o sea, de tal manera que entendimos hasta ahorita, que se cuenta desde que hizo el Nezirut, y por ende se cuentan los días que tomó vino, no lo vamos a explicar así, sino vamos a explicarlo, que Misha'a Shenazar, se cuentan como si, no desde los días que comenzó Nezirut, porque si tomó vino no cuenta, como dijo Jamim, sino contamos los días que pasaron de ahora en adelante. O sea, contamos como si fuera que se encuentra al principio del Nezirut, de tal manera que no se cuentan los días que tomó vino. Entonces hay dos maneras como explicar nuestra Mishnah que cuadre con estas dos opiniones.
Sigue diciendo la Gemara. Nishala Jajamim veitiru vejule. Amar Rabbi Mia, mi dibre bechamay nishma le dibre betilel, le de betilel. Ekdesh, lava mar bechamay ekdesh betauta ve ekdesh, kevan de igla milta de lav shapid nazar, tetze betire baeder. Le betilel nam yafalgav de hambre temura betauta via temura, hanemi le hija de ite le ikar ekdesh, aval hija de mitakar ikar ekdesh, itakar nami temura. Dice la Gemara, te voy a explicar algo. Bechamay, ¿qué opina? Que ekdesh betaut sí es ekdesh. ¿Sí? Y por otro lado vemos que cuando la persona va donde el jajam y el jajam le anula la promesa, pues los animales que previamente los separó se van para Julín. Aunque Ekdesh Betaut sí es Ekdesh, Bet Shammai tenemos que decir que opina que ya que retroactivamente se arrancó, pues ya que no hay nada de un principio, pues todo queda Julín, aunque normalmente Ekdesh Betaut sí es Ekdesh. De la misma manera que Bet Shammai opina así, que cuando retroactivamente se arrancó desde el principio, no aplicamos la regla que Ekdesh Betaut sí es Ekdesh, sino decimos que es Julín, también según Bet Shammai, pues también según Betilel, que Betilel opina que normalmente Ekdesh Betaut no es Ekdesh. En el caso de Temurá, que todos opinan, como mencionamos en la clase anterior, que en Temurá sí cuando es Betaut sí recae, eso es únicamente que es Temurá cuando tienes un animal Kadosh y quieres cambiar la Kedushá del primero para el segundo. Que ahí decimos que también el segundo es Kadosh y también el primero es Kadosh. ¿Qué pasa si te equivocaste? ¿Lo hiciste de manera equívoca? Ahí todos opinan que ¿qué? Que sí es Kadosh. Se dice la Gemara, ¿por qué? Porque Betilel también está de acuerdo en este aspecto, que todo lo que, no que está de acuerdo en ese aspecto, sino también, todo lo que Betilel está de acuerdo de que en Temurá, Ekdesh Betaut, sí va a servir, es únicamente cuando la fuente, la raíz se mantiene Kadosh. Cuando el original es Kadosh, y te equivocaste y lo pasaste para un animal que no pensaba que le iba a pasar. Ahí sí decimos que también Betilel está de acuerdo que Ekdesh Betaut sí es Kadosh. Pero si arrancaste la Kedushá del primero, también Betilel va a estar de acuerdo que ¿qué? De que no va a haber Kedushá. O sea, básicamente la Gemara nos dice, de la misma manera que según Bet Shammai, que dice que normalmente Ekdesh Betaut sí es Ekdesh. Si tú arrancas desde el principio, pues no hay Ekdesh, aunque normalmente sí es Ekdesh según Bet Shammai. ¿Cuál es el caso? Es el caso de nuestra Mishnah, que cuando vas donde un jajam, te arranca, te anula la anulación retroactivamente, que nos dice Bet Shammai en ese caso, no es Ekdesh, aunque normalmente sí es Ekdesh. Igualmente Betilel va a opinar que en Temurá, todo lo que decimos que Temurá sí es Ekdesh cuando es Betaut, es únicamente si se mantiene el primer animal Kadosh, pero si arrancas la Kedushá del primero, ahí vamos a estar de acuerdo de que no va a ser Kadosh. Entonces, en la misma manera que según Bet Shammai, que siempre Ekdesh Betaut sí es Ekdesh, si arrancaste del principio no es Ekdesh, igualmente en Temurá, que también me tiré de acuerdo que Ekdesh Betaut sí es Ekdesh, es únicamente si se mantiene la Kedushá original, pero si arrancaste la Kedushá original, vamos a decir de que no va a ser Ekdesh. Sigue diciendo la Gemara, Amar Mor, y atemodim sheilu karala chia siri vejule, itmar. Maaser, Rav Nachman amar tauto velo kavanato. Rav Hasda berraba barrabuna ambre tauto vejol shiken kavanato. Ahorita la Gemara se enfoca en el tema de Maaser Behemá que mencionamos en la Mishnah. Para recordar qué fue lo que pasó, Bet Shammai trajo una prueba a favor del mismo, que Ekdesh Betaut es un Ekdesh, del tema de Maaser Behemá, que si le llamaste décimo al noveno y al onceavo, decimos de que sí son Kadosh. Aunque te equivocaste, Ekdesh, vemos que Ekdesh Betaut sí es Ekdesh. Y le respondió Betilel, ¿qué le respondió? No es prueba de ahí, porque es una Xerata Katú, es algo especial local. ¿Cuál es la prueba de Betilel que es algo especial ahí local? Porque ahí está que el octavo y el doceavo no recae Ekdesh Betaut. Bien, la Gemara nos habla de Maaser Behemá y nos dice lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah, como acaba de mencionar, que una persona que en Maaser Behemá se equivoca y menciona de manera equivocada, ¿sí? El Maaser Behemá recae. ¿Sí? Perfecto. Ahorita, según Bet Shammai es porque Ekdesh Betaut Ekdesh, y según Betilel es porque es algo especial. Viene Rav Nachman y dice, todo lo que decimos que recae cuando Maaser Behemá, cuando lo mencionas equivocado, es cuando te equivocaste sin querer. O sea, cuando de verdad pensabas que el noveno era el décimo, o el onceavo era el décimo, y dijiste décimo. Pero si viniste y dijiste de manera a propósito, sobre el noveno, sabías que era noveno, o el onceavo sabías que era onceavo, y aún así lo llamaste ¿qué? Décimo. En ese caso, dice Rav Nachman, no recae la Kedushá. Todo lo que decimos que recae la Kedushá en Maaser Behemá sobre el noveno, sobre el décimo, cuando le llamaste 10, es únicamente cuando de verdad piensas y te equivocaste de que el noveno es noveno y el onceavo cuando de verdad piensas que el noveno y el onceavo son décimo. Cuando de verdad te equivocaste y lo mencionaste que son décimo, cuando el noveno y el onceavo te equivocaste de verdad y pensabas que eran el décimo, es cuando recae. Pero si sabías que el noveno era noveno y el onceavo era onceavo, y a propósito dijiste décimo, ahí no va a ser Maaser Behemá, no va a ser Kadosh. Así opina Rav Nachman. Sin embargo, Rav Hasda y Rav Barrabuna dicen, ambos, no. Si cuando te equivocaste es Ekdesh, pues Kol Shiken cuando lo hiciste a propósito, también que va a ser Ekdesh. Así es la discusión. Viene Rava y le pregunta a Rav Nachman, a la primera opinión, la siguiente pregunta.
Ama le Rava le Rav Nachman. Le didach de Amarta auto velo kavanato de kamre bet Shammai le betilel. Ya temodim shilu kara la chiyan sivi la serichi u lachada sara seri. Sheshloshtam mekudashim. Veishtiku betilel. Lembru leu. Male maaser shekeno kadosh bekavana. Dísela en un segundo. Según tu opinión, Rav Nachman, la primera opinión, que dices que todo lo que decimos que maaser behemá cuando uno se equivoca, recae, es únicamente cuando te equivocaste sin querer. Cuando al noveno y al onceavo lo llamaste décimo pensando que de verdad son décimo, ¿sí? Pero dice Rav Nachman, si tú lo llamaste al noveno y al onceavo décimo sabiendo de que son noveno y onceavo, o sea, de manera a propósito, en ese caso no recae, ¿sí? Le pregunta a Rav Nachman, si es así, entonces, ¿por qué Betilel no le responde? ¿Qué Betilel respondió a Bet Shammai? Que no hay prueba, ¿por qué? Porque es que será Takatú. ¿Y cuál es mi prueba de que será Takatú? Porque el 8 y el 12 no sirve. Dice, no hace falta llegar a eso. Ahí mismo tienes un argumento ahí mismo. Normalmente, ¿sí? En todos los Ekdeshot, ¿sí? Cuando una persona hace un Ekdesh de manera equivocada sin querer o de manera equivocada a propósito, siempre recae. Según Bet Shammai, siempre recae. Entonces, aquí decimos que según Rav Nachman, que no recae. Solo de manera sin querer, pero a propósito no. Sabemos de que es algo especial. Y si es algo especial, es una que será Takatú, es algo local. ¿Por qué tiene que traerme Betilel una prueba para traer un argumento a favor de Betilel del mismo, de 8 y 12? ¿Por qué tiene que llegar de para allá? También sin eso. El hecho que la regla aquí en Maaser Behemá es que es únicamente sin querer, si te equivocaste sin querer y no se te equivocaste a propósito, ya es suficiente para decirte que es una que será Takatú y es algo local. Dice la Gemara, si es que es verdad, entonces tenemos una pregunta en contra de Rav Nachman, que aparentemente no es verdad lo que dice Rav Nachman. Amar Rashi Barashé Ainu Tama de lo Amri León de Calvajómero. Mama hacer Sheno Kadosh Bejavana Kadosh Betaú, Tekdeshe Kadosh Bekavana lo Kol Shiken. Le dice Rav Shimi, no. Eso no es suficiente para decirte que hay una que será Takatú local, por esta razón que nada más sin querer y no a propósito, porque hubiese hecho un Calvajómer. Sí, Maaser Behemá, ¿sí? Que no es Kadosh cuando lo hiciste a propósito, sino nada más. No es Kadosh cuando lo hiciste a propósito, aún así cuando fue sin querer, sí es Kadosh. Kol Shiken, un Ekdesh, que es Kadosh cuando lo hiciste a propósito, Kol Shiken, que va a ser un Ekdesh regular, que cuando lo hiciste a propósito, sí es Kadosh, Kol Shiken, de que cuando lo hiciste sin querer, de que va a ser Kadosh. Entonces dice la Gemara, no puedes traer una prueba de allá. ¿Por qué? Porque hubiésemos hecho un Calvajomer. Repito otra vez Calvajomer. Sí, Maaser Behemá. ¿Sí? No es Kadosh cuando lo haces a propósito. Y aún así, si es sin querer. Si es Kadosh, según Rav Nachman, pues Kol Shiken en el resto de los Ekdeshim, de los Ekdeshot, en el resto de los Ekdesh, que sí es Kadosh cuando lo hiciste a propósito, Kol Shiken de que va a ser Kadosh cuando lo hiciste sin querer. Entonces debería ser que un Ekdesh Betaut sí recae. Entonces al revés, esto no puede ser un argumento a favor de Betilel, sino en contra. Por eso Betilel dice, no puedo usar esto como argumento. Sin embargo, dice la Gemara, no es correcto lo que acabamos de decir. Veloi, de Ekdesh Bedata de Maretali. Es muy diferente porque el Ekdesh en verdad depende de la intención y del pensamiento de la persona. Y por eso no sirve cuando lo haces sin querer. Tú querías hacer un Kol Shiken, que sí es Maaser Behemá cuando lo haces sin querer. Cuando lo haces a propósito no recae, cuando es sin querer sí recae. Kol Shiken, el resto de los Ekdesh, cuando haces a propósito sí recae. El Kol Shiken de cuando lo haces sin querer sí va a recaer. Dice la Gemara, no, puede ser que sin querer no va a recaer. Porque en Ekdesh, a diferencia de Maaser Behemá, depende de qué. De lo que una persona está pensando y la intención de la persona. Entonces, si fue con intención, a propósito, ahí puede ser que recae, pero si fue sin querer, puede ser que el Ekdesh no va a recaer. Entonces, básicamente lo que dijimos antes no es algo correcto. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que nos dice lo siguiente. Mishen Adar ben Nazir. Ve'alach le'avi et behemto metzah shenigneva, im at shelo nigneva behemto nazar, harei ze nazir. Ve'im mishenigneva behemto nazar, eno nazir. Nos dice la Mishnah lo siguiente, ¿qué pasa a una persona que recibió sobre él un compromiso de ser nazir, pero su intención era que los korbanot que hay que traer al final del lapso de Nezirut no tiene que comprarlos porque ya tiene unos que pertenece a él de tal manera que no tiene que gastar? Efectivamente, empezó a ser nazir y después cuando sale a buscar los animales se da cuenta que no están los animales, que se robaron los animales. Entonces, por ende, ahorita él se retracta del compromiso de Nezirut. Dice, ya yo no quiero ahorita comprar animales. Entonces, normalmente cuando una persona se retracta de una promesa y quiere anularla, tiene que ir donde un jajam. El jajam encuentra un petah, una salida, que explicamos este concepto ya más en Nedarim. Y una vez tiene el petah, que vamos a dar un ejemplo, ¿sí? El jajam le anula la promesa. ¿Qué es un petah? El jajam básicamente le dice a la persona, dime algo, si tú en el momento de tu compromiso te hubieses imaginado que tal y tal cosa pudiese haber pasado en un futuro, hubieses hecho la promesa, si la persona responde que no, entonces efectivamente el jajam puede proceder a anular la promesa. Sí, esa es la regla general. Entonces aquí nos dice la Mishnah, en este caso es diferente. Si los animales se encontraban en su posición, o sea, no se habían robado todavía en el momento que recibió el compromiso, entonces en este caso
Aunque el jajam le pregunte y le haga este petaj, esta salida y le diga, dime algo, si en el momento que hiciste el compromiso te hubieses imaginado que hay una posibilidad que roben los animales, ¿sí? ¿Hubiese hecho la promesa? En este caso, ya que el robo es algo no usual, entonces la persona hubiese dicho, también si en el momento que recibí el compromiso de Nazir, me hubiese imaginado que hay posibilidad que me roben, hubiese hecho la promesa. Él no va a responder que no, va a responder que sí. ¿Por qué? Porque no es algo usual. Y por lo tanto, este petaj es un tipo de petaj que se llama nolad, algo que es eventualmente a futuro y no es usual. Y por lo tanto, la persona no puede decir que si se hubiese imaginado en el momento del compromiso de que hay posibilidad que lo roben, él no va a decir nunca que no va a hacer la promesa. Y por lo tanto, en este caso, no se le puede anular la promesa. El jajam no le va a poder anular la promesa. ¿Por qué? Porque efectivamente si le pregunta que si en el momento del compromiso, si en el momento que recibió el compromiso, si hubiese sabido que hay posibilidad que se lo roben, hubiese hecho la promesa o no, él va a decir, no va a decir que no, va a decir que sí, porque no es usual que se lo roben y por lo tanto hubiese procedido a hacer la promesa de Nazir y por lo tanto no se puede proceder a anular esa promesa. Sin embargo, si en el momento que el momento que hizo el compromiso, ya se habían robado los animales, en el momento que hizo el compromiso ya se robaron los animales, en este caso sí es un buen petaj y sí se puede anular. ¿Por qué? Porque aquí ya el petaj es de la siguiente manera. Si hubiese sabido que en el momento del compromiso ya se robaron los animales, hubiese recibido Nazir, ahí se hubiese respondido que no hubiese recibido Nazir. Y por lo tanto, ya que en ese caso hubiese respondido que no, pues en ese caso no va a ser Nazir, se le puede anular el Nazirut y la persona no va a ser Nazir. Entonces repito, si en el momento que recibió el compromiso aún los animales no se habían robado, en este momento lo único que el jajam le puede decir a la persona es, si tú hubieses sabido en el momento del compromiso que hay posibilidad que en un futuro se roben, ¿hubiese hecho la promesa? La persona que iba a responder, no va a responder que no, va a responder que sí, porque no es usual que se roben. Por lo tanto es un petaj de nolad, no sirve y no se puede anular. Sin embargo, si ya en el momento del compromiso que recibió Nezirut ya se habían robado los animales, entonces en este caso el petaj sí va a servir, porque ahí el jajam le dice, si tú hubieses sabido en el momento que recibiste el compromiso que ya fueron robados, ¿hubiese hecho la promesa que iba a responder la persona? No que sí, iba a responder que no. Por lo tanto, es un petaj y se puede anular el compromiso y no va a ser nazir. Así nos dice la Mishnah. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah. Vezot ta'ut, by the way, cuando es un petaj, que es, si hubiese sabido algo que no es usual que pase, ¿sí? En este caso, la persona, como mencionamos, la persona va a responder que aún así hubiese hecho la promesa porque no es usual que pase, eso se llama un petaj de nolad y por eso no sirve, nolad. ¿Sí? O sea, que nace algo no usual, es algo eventual, algo futuro no usual. sigue diciendo la Mishnah, וזאת טעות טען נחום המדי, כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב. אמר להם נחום המדי, לא הייתם יודעים שבית המקדש חרב והייתם נוזרים? אמרו לו, לא. והתירם נחום המדי, וכשבא דבר אצל חכמים, אמרו כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש, נזיר. ומשחרב בית המקדש, אינו נזיר. Dice la Mishnah, y esta diferencia que acabamos de mencionar al principio de la Mishnah, fue la equivocación de Nahum Hamadi. Él se equivocó y pensó que siempre se puede anular una promesa cuando hay un petaj, independientemente si el petaj es nolad o no es nolad, o sea, independientemente si el petaj es algo eventual, futuro, no usual o si es usual. Siempre se puede con un petaj anular, y por eso él vino y dijo que qué pasa con unos nezirim que recibieron ser nazir en la diáspora y después vinieron a Jerusalén para traer sus korbanot y se dieron cuenta que el Bet HaMikdash se destruyó. En este caso no pueden traer sus korbanot. Si no pueden traer sus korbanot, entonces ¿qué va a pasar? Que nunca van a acabar con el lapso de Nezirut, porque el lapso de Nezirut acaba cuando no traen los korbanot. Se van a hacer Nezirim para toda la vida. Se fueron enfrente de Nahum Hamadi y le dijeron, mira, nos retractamos. Le dijo Nahum Hamadi, si ustedes hubiesen sabido en el momento que recibieron Nezirut, que hay posibilidad que el Bet HaMikdash se destruya, ¿hubiesen recibido el compromiso o no? ¿Hubiesen recibido sobre ustedes el compromiso de Nezirut? Ellos dijeron no. No, esto es un petaj. Y de esa manera Nahum Hamadi les anuló la promesa, el compromiso de ser Nezirut. Sin embargo, cuando fueron con Jamim, le dijeron, de ninguna manera, va a depender. Va a depender si en el momento que ellos recibieron Nezirut, ya estaba destruido el Bet HaMikdash o no. Si no estaba destruido el Bet HaMikdash, es Nazir. ¿Por qué? Porque el petaj, ¿qué vas a decir? ¿Cuál va a ser el petaj en ese caso cuando en el momento que hicieron Nezirut había Bet HaMikdash? Si hubiese sabido que hay posibilidad, si hubiese sabido en el momento de tu compromiso de Nezirut que hay posibilidad que se destruya el Bet HaMikdash, hubieses hecho la promesa, él le va a decir, sí hubiese hecho la promesa, porque hay posibilidad, pero no es común que se destruya el Bet HaMikdash, no es que se destruye todos los días, y no sabemos cuándo se va a destruir, ya que no es común, entonces la persona hubiese respondido que ¿qué? La persona hubiese respondido de que en este caso
sigo con mi compromiso. Y por lo tanto no es petach y la persona va a seguir siendo nazir, no se anula. Sin embargo, si en el momento que recibimos el compromiso de Nezirut ya se había destruido el Betamigdash, que ahí el petach va a ser, que el Jajam le pregunta a la persona, si tú hubieses sabido en el momento de tu compromiso de Nezirut que ya se destruyó el Betamigdash, hubiese recibido sobre ti compromiso, ahí la respuesta va a ser que no. Va a ser que no, entonces es un buen petach. Si es un buen petach, no es un olad, no es un petach nolad, si es un petach normal, bueno, y por lo tanto sí pueden proceder los Jajamim a anular el Nezirut. Y no como dijo Nahum Hamadí, que siempre se puede anular, independientemente si ya estaba destruido el Betamigdash en el momento del compromiso de Nezirut o no. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rabba, Shetafu Rabbanan le Rabbi Eliezer veukme beshitatayu. Detran potchim menonat Rabbi Eliezer bajamio mosrim. Dice Rabba, quiero que sepas que al principio había una discusión entre Jajamim y Rabbi Eliezer si nolad sirve o no sirve. En la Mishnah Masejet Nedarim, página 64, está escrito que Rabbi Eliezer opina que un petach de nolad sirve para anular una promesa. Y Jajamim dijeron, de ninguna manera, nolad no sirve, porque nolad es algo no usual y no sirve. Dice la Gemara, aparentemente, dice Rabá, aparentemente vemos en nuestra Mishnah que al final Rabbi Eliezer se retractó y también estuvo de acuerdo con Jajamim de que un petach de nolad no sirve. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah mencionamos que el único que dice que sí sirve es Nahum Hamadí. No mencionamos que también Rabbi Eliezer opina así. Sirve que Rabbi Eliezer al final se retractó y opinó como Jajamim de que efectivamente petach de nolad no sirve, y el único que opina que sí sirve, ¿quién es? Es la opinión de Nahum Hamadí, como mencionamos en nuestra Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, ve'amarraba falgav de amur rabbanan el potchim benolad, aval potchim betnai nolad. Eichidami, Amri León, Ilu ata inish, ve'amar lejón de jarab betamigdash, miaven adritun. Dice Rabba ahorita lo siguiente. Aunque mencionamos que Jajamim opinan de que no sirve anular una promesa a través de un petach de nolad, algo no usual, sin embargo, sí se puede anular la promesa a través de un petach de tnai nolad. Tnai nolad, ¿qué significa eso? Dice la Gemara, te voy a explicar. Cuando los Jajamim le dicen a Nazir lo siguiente, si no pueden traer los Nezirim, los cobradores, por ejemplo, los Nezirim no pueden traer con autoridad porque hay Betamigdash. Si le dicen el petach de nolad, dijeron Jajamim que no sirve. ¿Cuál es petach de nolad? Cuando le dicen, si hubieses sabido, si en el momento del compromiso todavía estaba el Betamigdash y hubieses sabido que hay posibilidad que se destruya, ¿hubiese hecho promesa o no? En este caso la persona hubiese hecho promesa. ¿Por qué? Porque no es usual que se destruya y por lo tanto no sirve este petach de nolad. Pero si le dicen lo siguiente, si en el momento del compromiso de Nezirut, aunque había Betamigdash, en el momento que, vamos a decir que no se había destruido todavía en ese momento, pero si en el momento que recibiste tu compromiso de Nezirut, hubiesen venido unas personas en ese momento que recibiste el compromiso y te dan un consejo de no hacer esa promesa porque puede ser que se destruya el Betamigdash, ¿hubiesen hecho la promesa? Si en ese caso ellos responden que no hubiesen hecho la promesa, sí es un buen petach. ¿Por qué? Porque aunque la destrucción es algo no usual, pero sí es usual que vengan personas y te aconsejen que no hagas la promesa porque puede pasar algo no usual. Pero sí es usual que vengan personas y te aconsejen algo por algo no usual. Y en este caso que las personas vienen y te dicen, que los Jajamim vienen y le dicen a la persona, si hubiesen venido personas a aconsejarte que no hagas promesa por algo que puede pasar no usual, hubiese hecho la promesa, en ese caso puede ser que la persona diga que no, porque cuando vienen y le aconsejan a una persona algo, aunque es algo que ese algo no es tan usual, puede ser que la persona sí escucha. Entonces, en este caso se llama Tnai Nolad y esto sí es un buen petach y sí se va a poder anular la promesa basándose en este petach. Entonces otra vez la diferencia es que el petach betnai nolad es cuando le dicen a la persona si en el momento del compromiso hubiesen venido personas a aconsejarte de que no hagas la promesa porque puede pasar que se destruya el Betamigdash, que no es usual. O sea, que en el Betamigdash la destrucción no es algo usual, pero que vengan personas a aconsejarte sí es usual y por lo tanto el petach ese sí va a servir y vas a poder anular el nezirut de las personas. Así dice Rabba. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yosef, y avayatam, ava amin elehon, aketiv echal Hashem, echal Hashem, echal Hashem hema. Ze migdash rishon, u migdash sheni. Dice Rabbi Yosef lo siguiente. Nosotros en la Mishnah mencionamos que la destrucción del templo es un petach de nolad, porque no es usual. No es usual. Cuando está construido el templo, si estaba construido, no es usual que se destruya. Mira, Rabbi Yosef dice, si hubiese estado ahí, hubiese discutido, porque está escrito en Irmía en el versículo 3 veces la palabra Echal Hashem, las palabras Echal Hashem 3 veces. Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. Lo cual te insinúa, el Echal Hashem es el Betamigdash, porque está escrito 3 veces para insinuarte que el primer Betamigdash, uno, después se va a destruir y va a haber un segundo, y después se va a destruir y va a haber un tercero, que estamos esperando al tercero, Besat Hashem Sheibana Mirabe Amenu. Dice Rabbi Yosef, entonces sí es usual que se destruya. El mismo versículo me menciona que se va a destruir el primero y se va a destruir el segundo. O sea, si estoy por ejemplo, entre el primero y el segundo, ¿sí? Que se destruyó el primero y estoy esperando y se construyó el segundo, ¿sí? Yo sé que se va a destruir el segundo. Entonces sí es usual porque como está escrito en el versículo que se va a destruir, entonces sí es usual que se destruya. Pregunta Rabbi Yosef. Entonces, ¿por qué en la Mishnah mencionamos que es un petach de nolad, que no es usual que se destruya? Dice la Gemara, no nehide adina el neod de Ichro, mi odim le matai. Sí, de acuerdo, sabes que se va a destruir, pero no sabes cuándo. Entonces sigue siendo no usual
que se destruya ya. Sabe que se va a destruir, pero ¿cuándo? No sabemos. Entonces no es usual que se destruya a corto plazo o mañana o pasado en un año. No sabemos. Y por lo tanto no es usual. La destrucción todavía es denominado como algo no usual porque no sabemos cuándo, aunque está escrito en el versículo que se va a destruir, pero no sabemos cuándo es que va a pasar. Amar Abaye, Veloy Adin Leimat, Beaketiv, Shavuim, Shivrim, Nechtach Alameja, Vealir Cocheja. Pregunta Abaye, ¿cómo no? Aparentemente Rabbi Yosef en su pregunta tiene razón. Claro que sabemos cuándo. Por ejemplo, nosotros sabemos, está escrito en el versículo en Daniel, Shavuim, Shivrim, lo cual significa que ¿qué? Que 70 veces 7 años, que significa un equivalente a 490 años, que va a haber desde ¿qué? Desde la destrucción del primero al segundo templo, ¿sí? Desde la destrucción del primer templo a la destrucción del segundo templo, 490 años. Entonces, si tú sabes cuándo es, entonces sí va a ser usual. O sea, toda la respuesta que dijimos es que sabemos que se va a destruir, pero no sabemos cuándo. Ya que no sabemos cuándo, no es usual. Responde mal, pero sí sabemos. Porque está escrito en el versículo que el segundo, del primero al segundo templo, de la destrucción del primer templo a la destrucción del segundo templo, van a haber 490 años. Entonces sí sabemos, entonces debería ser que sí es usual. Dice la Gemara, todavía te puedo responder esto. Veakati, mia dinan beheyomá. Sí, de acuerdo, sabes que después de 490 años. Entonces, en ese 490 años, en ese 490 año se va a destruir, pero ¿en qué día de ese año? No sabes. Y ya que no sabes en qué día de ese año, es algo que no es usual y por eso nuestra Mishnah nos dijo que el concepto de Petach de la destrucción del Betamigdash es algo no usual. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.